Mateo consiguió un aumento y, de alguna forma, se sintió más pobre. Mismo departamento, mismo trayecto, mismo café camino al trabajo. Y luego su dinero se esfumó como humo para el viernes siguiente. Y esa es la trampa que la mayoría ni siquiera cuestiona. Porque la verdadera pregunta no es cuánto ganas, es para qué está entrenado tu dinero cuando toca tus manos. Esto es Rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyosaki. Y la promesa es simple, pero pega duro. Puedes trabajar toda tu vida, ganar más cada año y aún así quedarte atrapado, porque te enseñaron a jugar el juego equivocado. Al final, vas a entender la diferencia entre activos y pasivos de una forma que ya no vas a poder dejar de ver. ¿Por qué los ricos se obsesionan con el flujo de efectivo en vez de los cheques de pago? ¿Cómo los impuestos castigan a los empleados y premian a los dueños? Y cómo se ve la inteligencia financiera en la vida real. Vamos a caminar por cada lección e idea importante para que al terminar sientas que absorbiste el núcleo del libro. No solo las frases que la gente publica en Internet. Mateo es el tipo de persona en quien la gente confía. Finales de sus 20, inteligente, confiable. Es al que sus compañeros le piden ayuda cuando una hoja de cálculo se rompe. Es el que dice que sí cuando su jefe necesita que alguien cubra un turno. Y durante mucho tiempo, Mateo creyó que la regla básica que le enseñaron era la única que importaba. Ir a la escuela, sacar buenas notas, conseguir un trabajo seguro, trabajar duro, ascender, ahorrar lo que sobre. Suena responsable, suena maduro, pero aquí es donde empieza María a agrietarse. Mateo siguió haciendo todo eso y la meta seguía alejándose. Una noche, Uni se sentó en la mesa de su cocina con 2 hojas de papel. En una escribió lo que quiero, en la otra escribió lo que estoy haciendo. En la primera puso cosas como más libertad, menos estrés, poder ayudar a su familia, quizá viajar sin entrar en pánico por el costo. La segunda hoja era solo un bucle: trabajar, pagar cuentas, recuperarse, repetir. Porque no solo te está diciendo que ganes más dinero, está tratando de voltear cómo piensas el dinero. Ahora, antes de entrar a las lecciones, necesitas el motor de historia detrás de todo. Kiyosaki describe crecer con 2 figuras paternas. Una es el padre pobre, su padre biológico, educado, respetado, carrera estable, cree en la seguridad laboral y en el éxito tradicional. La otra figura es el padre rico, el papá de su mejor amigo, un hombre de negocios que piensa en sistemas, activos, propiedad y flujo de efectivo. Es para mostrar lo que la escuela casi nunca enseña. No lo vas a poder dejar de ver. Pero aquí está la parte que muchos se pierden. El libro no es realmente sobre dinero. Es sobre cómo el dinero recompensa ciertos comportamientos y castiga a otros. Y si no aprendes las reglas, puedes pasar décadas jugando perfecto. Y aún así perder. Así que empecemos donde empieza el libro. Con la lección más incómoda. Hacen que el dinero trabaje para ellos. Esa línea se repite en todas partes, pero el punto real es más profundo. El libro dice que a la mayoría nos entrenan para vivir en una caminadora. Cambias tiempo por dinero, y en cuanto ganas más, tus gastos crecen para alcanzarte. Un pago más grande del carro, una renta más alta, más suscripciones. Más gastos de me lo merezco, porque el trabajo estresa. Es como correr más rápido en una caminadora esperando llegar a algún lugar, pero sigues en el mismo sitio. Mateo reconoció esa caminadora en sí mismo, no porque fuera irresponsable, porque era normal, tenía un hábito. Cada vez que se sentía estresado, se premiaba con pequeñas mejoras. Una chamarra más bonita, un teléfono nuevo, audífonos mejores, nada exagerado. Pero el patrón era brutal. Llega el estrés, gasta, luego necesita más dinero. Entonces trabaja más. Eso crea más estrés, y ese estrés dispara más gasto. Un sábado Mateo se reunió con un amigo para almorzar. Se sentaron cerca de la ventana, y su amigo soltó, como si nada, una frase que hizo que Mateo se quedara quieto a la mitad de un bocado. Yo no estoy tratando de que me paguen más. Estoy tratando de comprar cosas que me paguen a mí. Esa frase se quedó flotando. Mateo no discutió, no puso los ojos en blanco, solo se quedó callado. Porque Mateo nunca lo había pensado así. Siempre preguntaba cómo puedo ganar más. Nunca había preguntado cómo puedo ser dueño de más.
Y eso es lo que esta lección intenta hacer. Quiere moverte de mente de empleado a mente de dueño. No porque los trabajos sean malos, sino porque el ingreso de un trabajo casi siempre está limitado por tu tiempo y tu energía, mientras que la propiedad puede escalar sin que estés presente cada minuto. Y aquí viene lo loco. Esto no es solo de acciones o bienes raíces. Es cualquier activo que produzca flujo de efectivo. Un negocio pequeño, un producto, propiedad intelectual, una renta, una parte de algo que genera. Entonces, ¿por qué la mayoría se queda en la caminadora? Porque el dinero crea emoción, miedo, vergüenza, orgullo, comparación. Kiyosaki habla de que la gente está empujada por el miedo y el deseo. Miedo a no tener suficiente, deseo de una vida mejor. Y ese choque crea el ciclo donde sube tu ingreso, pero suben tus gastos, y te quedas persiguiendo el próximo pago. Mateo probó esta idea como experimento. Eligió un mes, solo uno, y decidió que cada vez que sintiera el impulso de comprar algo, solo por la dopamina, iba a pausar y hacerse una pregunta. ¿O yo lo voy a pagar? No era para castigarse, era para ver claro. Al final del mes, Mateo no se hizo rico, pero recuperó control sobre su atención. Empezó a notar cuántas veces estaba comprando una emoción, no una necesidad. Tu forma de gastar deja de sentirse normal. Empieza a sentirse programable. Piénsalo como un termostato. Si el ajuste por defecto está bajo, el cuarto nunca se calienta. Incluso con ingresos más altos, el libro intenta cambiar tu ajuste por defecto. Bien, si esa idea te agarró, la siguiente lección se pone más específica, porque introduce la definición central de la que depende todo lo demás. Educación financiera. Entender el dinero. Específicamente, a entender cómo funcionan los activos y los pasivos. Aquí va la definición que el libro repite una y otra vez. Un activo pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Eso es todo. Y sí, hay gente que discute detalles, pero como modelo mental es un martillo, porque cuando lo cargas, todo se ve como un clavo. A Mateo le habían enseñado una definición totalmente distinta. Él pensaba que una casa era un activo porque los adultos lo decían. Pensaba que un carro era un activo porque tiene valor. Pensaba que cualquier cosa cara debía ser una inversión, porque eso es lo que la gente dice cuando quiere sentirse responsable. Pero luego Mateo hizo el ejercicio más simple. Dibujó 2 columnas en una hoja. Una era dinero entrando, la otra era dinero saliendo. Luego anotó las cosas que tenía y le pegó. Fuerte. La mayoría de las cosas que él llamaba activos le estaban cobrando renta en silencio. Seguro, mantenimiento, intereses, reparaciones, mejoras, comisiones. Y no se daba cuenta de que el bote también era un animal hambriento que había que alimentar cada mes. ¿Significa eso que nunca debes comprar una casa? El libro no va de reglas absolutas así. Va de saber qué estás comprando, de verdad. Si tu casa es principalmente un costo, trátala como costo. No te cuentes la historia de que está construyendo riqueza mientras te drena el flujo de efectivo. El libro está obsesionado con el flujo de efectivo porque el flujo de efectivo define la libertad. Y ahí es donde la educación financiera se expande. No es solo activos y pasivos. Es leer estados financieros básicos, estado de resultados, balance general, flujo de efectivo, ni saber por dónde se mueve el dinero. Mateo nunca había mirado su vida como un negocio. La miraba como una persona tratando de sobrevivir, así que construyó un balance personal en su mente. Nada elegante, solo honesto. ¿Qué tengo que genera dinero? ¿Qué tengo que consume dinero? Y esa pregunta dolía, porque la primera lista estaba casi vacía. Ahora quizá estás pensando, ok, pero ¿cómo construyo la primera lista si no me sobra dinero? Bien, esa es exactamente la tensión que el libro usa. Pero es estratégica. Ocúpate de tu propio negocio. El punto de Kiyosaki es que tu empleo no es tu negocio. Tu empleo es lo que financia tu negocio. La mayoría trata su carrera como la misión principal. El libro dice, perfecto, mantén tu trabajo, pero no dejes que se convierta en tu identidad. Úsalo como herramienta. La misión real es construir activos por fuera, poco a poco, hasta que el flujo de efectivo de esos activos sea significativo. Mateo siempre había echado todo su esfuerzo en el trabajo,
Se sentía orgulloso de ser confiable, pero notó algo. Mientras más confiable se volvía, más responsabilidades le caían encima, sin necesariamente crear libertad. Así que Mateo probó una regla nueva. Siguió haciendo bien su trabajo, pero dejó de usar toda su energía extra para impresionar a personas que no iban a cambiarle la vida. En cambio, apartó un bloque pequeño de tiempo cada semana para aprender y construir, no matarse en modo frenético, más como sembrar semillas. Al principio fue raro. Los martes en la noche, cuando normalmente se tiraba a scrollear y derretirse en el sillón, abrió un cuaderno y escribió ideas de activos. ¿Qué puedo construir? ¿Qué puedo ser dueño? ¿Qué puede generar flujo de efectivo? Todavía no tenía la respuesta, pero empezó a comportarse como una persona que la iba a encontrar. Ese cambio importa, porque mucha gente hace lo contrario. Gasta las mejores horas del día construyendo el sueño de alguien más, y luego se pasa el resto del día anestesiándose. Nunca construyen un segundo motor. O ni no te bajas de la caminadora. Una analogía lo deja clarísimo. Imagina que tu vida es un avión con un solo motor. Si ese motor falla, caes. Si construyes un segundo motor, tienes opciones. El libro básicamente está gritando, construye el segundo motor. Ahora, esta parte es la que de verdad cambió cómo mucha gente ve el mundo, porque explica por qué las reglas se sienten injustas, y habla del poder de las corporaciones. Kiyosaki argumenta que los impuestos se introdujeron al inicio como una medida temporal enfocada en los ricos, pero con el tiempo se volvieron una carga permanente que golpea más fuerte a empleados y clase media. Mientras tanto, los dueños de negocios e inversionistas tienen estructuras legales y deducciones que reducen impuestos. El punto central es sobre incentivos. Si eres empleado, ganas dinero, y luego te quitan impuestos y vives con lo que queda. Si eres dueño, en muchos casos ganas dinero, puedes usar estructuras y gastos, y puedes reducir legalmente tu ingreso gravable. Esa es una razón por la que el libro empuja la propiedad con tanta fuerza. No es solo ganar más, es jugar con otro conjunto de reglas. Mateo nunca pensó en impuestos, más allá de quejarse en día de pago, hasta que habló con un primo mayor que tenía un negocio pequeño. Estaban afuera de un supermercado, bolsas en la mano, y el primo dijo algo que sonó casi ilegal. Mi negocio compra las herramientas que necesito, y esos costos reducen mi ingreso gravable. No es trampa. Así está escrito el sistema. Mateo no entendió cada detalle en ese instante, pero la implicación sonó como campana. El sistema no recompensa el trabajo duro de forma pareja. Recompensa la posición. Y aquí es donde el mensaje del libro puede sentirse provocador, porque te dice que intentar ganar solo con salario es como jugar ajedrez con puros peones, mientras el otro lado tiene el tablero completo. Puedes jugar, incluso puedes sobrevivir, pero el juego está inclinado. Kiyosaki usa la idea de una corporación como herramienta legal, un contenedor, una estructura que puede poseer activos, protegerte y optimizar impuestos. Ahora una realidad importante. Armar estructuras no te hace rico por magia. No es una varita de truco, es una herramienta. El punto grande del libro es que educación financiera incluye entender estas herramientas, porque cambian resultados durante décadas. Hasta que la ves clara. Los ricos inventan dinero. Esto no es falsificar. Es ver oportunidades donde otros ven riesgo. Es creatividad, apalancamiento, tratos, y entender valor. Kiyosaki habla de cómo la gente con educación financiera puede crear oportunidades detectando activos infravalorados, estructurando acuerdos y usando recursos de otras personas de forma legal y ética. La clase pobre y media suele ver una oportunidad y preguntar, ¿es seguro? Los ricos suelen verla y preguntar, ¿cómo hago que funcione? Mateo tuvo un momento así con un ejemplo pequeño. Estaba viendo anuncios de muebles usados porque quería mejorar su sala. Vio una mesa de madera sólida baratísima porque tenía rayones. La mayoría pasa de largo. Pero Mateo se detuvo. Investigó un poco. Se dio cuenta de que esa misma mesa, restaurada, se vendía por mucho más. La compró. Se pasó un fin de semana lijando y barnizando. No quedó perfecta, pero quedó bastante bien, y luego la vendió con ganancia. ¿Fue dinero que le cambió la vida? No, pero le cambió algo en la mente. Dejó de ver el dinero como algo que solo se gana. Empezó a verlo como algo que también se puede crear.
Eso es lo que el libro quiere decir con inventar dinero. Es convertir conocimiento en oportunidad. Es como caminar por un tianguis con dos cerebros distintos. Uno ve chatarra, el otro ve margen, mismos objetos, ojos distintos. Y aquí viene la parte que casi nadie dice. Esta habilidad hace que el mundo se sienta más grande, porque dejas de pensar que tu única ruta es que te contraten. Empiezas a pensar como alguien que puede acomodar piezas y crear valor. Pero el libro no es ingenuo. Sabe que el miedo aparece en el momento en que intentas actuar así. Por eso la siguiente lección es sobre el paquete de habilidades que necesitas. No trabajes por dinero. Aquí Kiyosaki te está diciendo que dejes de elegir trabajos solo por el sueldo y empieces a elegirlos por las habilidades. La idea es que mucha gente se vuelve especialista, se queda cómoda y se queda atrapada. Mientras tanto, quienes se vuelven libres financieramente suelen aprender a vender, comunicar, negociar, entender números y liderar. La carrera de Mateo estaba basada en ser competente y callado. Evitaba roles incómodos. Evitaba vender porque odiaba sentirse insistente. Evitaba hablar en público porque se le cerraba la garganta. Evitaba negociar porque no quería conflicto. Y luego notó el patrón. Las personas a su alrededor que avanzaban más rápido no siempre eran más inteligentes. Muchas veces solo eran mejores con la gente, mejores para presentar ideas, mejores para pedir lo que querían, mejores para mover recursos. Así que Mateo hizo algo que le dio miedo. Se ofreció voluntario para un rol en el trabajo que lo obligaba a hablar con clientes. No porque le encantara, porque necesitaba la habilidad. La primera semana fue dura. Se trababa, explicaba de más. Repetía conversaciones en su cabeza por la noche. Pero algo cambió. Para la tercera semana, Ike sintió que un interruptor se prendía. Las conversaciones se hicieron más fáciles. Las objeciones dejaron de sentirse como rechazo. Aprendió a hacer preguntas en lugar de defenderse. Y el resultado, Mateo se sintió más fuerte. No en plan dominante, en plan capaz. Porque las habilidades son portátiles. No siempre. Piensa en las habilidades como herramientas en una caja. Si solo tienes una herramienta, cada problema se vuelve una batalla. Si tienes 5, puedes construir cosas que otros no pueden. El libro te está diciendo, arma la caja. Ahora, quizá piensas, ok, pero ¿qué detiene a la gente? Si esto es tan claro, ¿por qué no todos aprenden y construyen activos? Aquí el libro se pone brutalmente honesto. Superar obstáculos. Kiyosaki nombra los bloqueos internos que mantienen a la gente atrapada, no porque sean tontos, porque son humanos. Miedo, cinismo, pereza, malos hábitos, arrogancia. El miedo es el grande. Miedo a perder dinero, miedo a quedar como tonto, miedo a equivocarte. Mateo sintió ese miedo en cuanto empezó a pensar en invertir. Abría una página, leía unas líneas, y su cerebro lanzaba una película de desastre. ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si elijo mal? ¿Y si me estafan? ¿Y si esto no es para gente como yo? Así que Mateo hizo algo pequeño, pero importante. Dejó de intentar eliminar el miedo y empezó a reducir la ignorancia. Se puso una regla. Si aparece miedo, es que hay un hueco de conocimiento. Ve y llena el hueco. Eso es todo. No tenía que ser valiente, tenía que estar informado. Luego viene el cinismo. El cinismo es esa voz que dice, no funciona, todo está arreglado, solo ganan los suertudos, todo es una estafa. El cinismo se siente inteligente, pero muchas veces es impotencia disfrazada. Mateo tenía un amigo que vivía en el cinismo. Cada conversación sobre dinero terminaba en un rant de que el sistema está roto. A veces tenía razón, pero tener razón no creaba acción. Mateo aprendió una verdad dura. Incluso si el sistema es injusto, la pregunta sigue siendo, ¿qué vas a hacer dentro de él? La pereza es otro bloqueo, pero no en plan insulto. Muchas veces no es pereza, es saturación. Es sentir que aprender de dinero es como intentar tomarte el océano. Mateo lo manejó con algo simple. Dejó de intentar aprenderlo todo. Apuntó a aprender un concepto a la vez y aplicarlo. Los malos hábitos son traicioneros. La gente dice que quiere riqueza, pero sus hábitos diarios hacen lo contrario. Gastar para calmar emociones.
evitar aprender lo incómodo, juntarse con gente que normaliza estar quebrado. Mateo notó un patrón en su propia vida. Cuando pasaba tiempo con amigos que solo hablaban de consumo, gastaba más. Cuando pasaba tiempo con gente que hablaba de construir, le daban ganas de construir. Es como entrar a un cuarto donde todos están comiendo pastel. Terminas comiendo pastel. O puedes cambiar de cuarto. El entorno importa. Y la arrogancia es el último obstáculo. Arrogancia es creer que ya sabes lo suficiente, entonces dejas de aprender. Se ve como, no necesito ayuda, estoy bien, yo soy más listo que esto. Mateo recordó algo de la universidad. Se acordó de burlarse de la gente que leía libros de finanzas personales. Pensaba que era básico. Pensaba que ya lo iba a resolver. Ahora se rió al recordarlo, no con vergüenza, sino con claridad. No saber de dinero es caro. Y aquí el libro cambia de mentalidad a acción. Y otra es empezar. Empezar. Kiyosaki da pasos y actitudes para crear impulso. Y en lugar de volverlo una lista fría, vamos a convertirlo en algo que puedas sentir. Primero, necesitas una razón más fuerte que la comodidad. El libro habla de querer libertad, querer tiempo, querer opciones. Y sin un porqué fuerte, es fácil resbalarse de vuelta a la caminadora. Mateo escribió su porqué en una nota adhesiva y la pegó en su lámpara del escritorio. Decía, quiero opciones, no algún día, pronto. Segundo, necesitas puntos de decisión diarios. La riqueza no es una sola decisión. Son 100 decisiones pequeñas que apuntan en la misma dirección. Tercero, necesitas elegir qué tipo de activos quieres entender primero. Bienes raíces. Negocios. Activos en papel. El libro empuja fuerte bienes raíces y emprendimiento, pero el punto profundo es escoger un carril, aprenderlo y volverte competente. Mateo no intentó hacerlo todo. Empezó por entender la lente de activo contra pasivo en su propia vida. Luego se metió a conceptos básicos de inversión para principiantes. Y después exploró proyectos pequeños de flujo de efectivo que sí podía ejecutar. Cuarto, necesitas una forma de detectar oportunidades. Kiyosaki habla de entrenar tu mente para ver tratos. Eso viene de aprender y poner atención. Mateo hizo un ejercicio raro. Cada día por 2 semanas, anotó una forma en que el dinero se movía alrededor de él. Una cafetería llena con fila hasta la puerta. Un lugar de bodegas construyéndose cerca de una autopista. Un negocio local, siempre lleno los fines de semana. Todavía no estaba invirtiendo. Estaba entrenando los ojos. Quinto, necesitas actuar antes de sentirte listo. No acción loca. Acción pequeña. El libro tiene un sesgo fuerte hacia hacer. Mateo creó una regla personal. Ya no más algún día. Si aprendía algo útil, tenía que aplicarlo de una forma pequeña en máximo 7 días. 7 días. No contaba. Y adivina qué pasó cuando Mateo empezó a hacer eso. Su confianza cambió más rápido que su cuenta bancaria, porque la confianza viene de evidencia, y la evidencia viene de acción. En un punto, Mateo terminó en una conversación con su jefe sobre crecimiento profesional. Normalmente, Mateo habría pedido un aumento y cruzado los dedos. Pero ahora hizo otra pregunta. ¿Qué me haría más valioso para este equipo en los próximos 90 días? El jefe le dio una respuesta clara. Mateo se enfocó en construir ese valor. Su ingreso subió después, sí. Pero más importante, su caja de habilidades creció. Y eso está alineado con la lógica del libro. Usa el trabajo para aprender. Usa las habilidades para construir activos. Usa los activos para crear flujo de efectivo. Usa el flujo de efectivo para comprar tiempo. Si la energía del final del libro es básicamente Kiyosaki diciendo, si quieres más, sigue aprendiendo, sigue preguntando, sigue estirando tu zona de comodidad. No dejes que el primer golpe de claridad se vuelva polvo de motivación. Mateo tuvo que aprender esa parte a la mala. Después de unos meses de impulso, se ocupó. El trabajo se puso intenso, cayeron obligaciones familiares. Dejó de leer, dejó de observar sus decisiones. Volvió al piloto automático. Y una noche, abrió su app del banco otra vez y vio el mismo patrón de siempre. Subidón en día de pago. Y luego el drenaje lento. Y sintió esa frustración conocida. Pero esta vez no se dijo, soy flojo. Lo vio como un problema de sistema. Su ajuste por defecto había vuelto a colarse. Así que reinició.
pero más inteligente. Puso una hora fija cada semana que era solo para aprendizaje y planeación financiera. No una mega friega, solo una cita constante con su yo del futuro. Algunas semanas era leer, otras era analizar un gasto, otras era pensar ideas para crear valor. Esa hora se volvió su ancla. Es como regar una planta. No la inundas una vez y ya, y dejas que el tiempo haga lo que el tiempo hace. Ahora juntemos el mensaje central, porque si solo recuerdas una cosa de todo esto, que sea esta. El libro te está enseñando a pasar de ganar ingresos, a construir flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo viene de activos. Y los activos vienen de aprender, actuar y ser dueño. El pensamiento de padre pobre suele ser seguridad y credenciales. El pensamiento de padre rico suele ser educación, oportunidad y sistemas. No es para juzgar a la gente, es para entender patrones. Alguien puede estar súper educado y aún así estar atrapado. Alguien puede ser promedio en la escuela y aún así construir riqueza con propiedad. El giro final de Mateo fue simple. Dejó de medir el éxito por qué tan pesada se sintió su semana. Empezó a medir el éxito por si aumentó la cantidad de cosas que posee, que podrían pagarle en el futuro. Ese es otro marcador. Y cuando tienes ese marcador, tus decisiones diarias cambian, tus gastos cambian, tu aprendizaje cambia, tus conversaciones cambian, incluso cambia tu definición de buen trabajo. Porque un buen trabajo no es solo el que más paga, es el que te da habilidades, estabilidad y tiempo para construir tu segundo motor. Ahora hagamos esto práctico, porque las ideas grandes no sirven si no tocan tu vida real. Empieza con la lente más simple. Antes de comprar algo no esencial, pregúntate, ¿esto me va a pagar? ¿O yo lo voy a pagar? Esa sola pregunta puede rediseñar tu gasto, sin convertirte en un monje miserable. Luego crea un hábito pequeño de activos. Aparta un bloque consistente de tiempo, cada semana, para aprender sobre una categoría de activos que sí te interese. Bienes raíces, negocio, inversión, lo que de verdad puedas sostener. Y la consistencia le gana a la intensidad. Después construye una habilidad que aumente tu poder de ingreso y tu potencial de propiedad. Ventas, comunicación, negociación, contabilidad básica. Elige una, practícala en el mundo real. Las habilidades son el puente entre tu ingreso actual y tus activos futuros. Luego entrena tus ojos para ver flujo de efectivo. Cuando pases frente a un negocio lleno, no pienses solo. ¡Qué bonito! Pregunta, ¿por qué ese negocio sigue ganando? ¿Qué problema resuelve? ¿Qué hace que la gente regrese? Así se construye la capacidad de reconocer oportunidades. Y por último, pon un chequeo semanal simple contigo. No un presupuesto complicado. Solo una reflexión rápida. Esta semana compré más pasivos. O construí más activos. Aunque tu activo sea aprender, sigues moviéndote en la dirección correcta. Eso es todo. De verdad espero que esto te haya servido y te haya dejado algo real para pensar. Y que tengas un gran día.